Buenos días. Estimados amigos y compañeros, os doy la bienvenida al cuarto taller teórico-práctico de actualización en resistencias bacterianas. Cuando recibí el correo que me envió el comité organizador, pensé, antes de leerlo, nil novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero al leer el programa me llevé una sorpresa. Los programas siempre hablan de resistencias bacterianas, de bacterias gram positivas, de bacterias gram negativas, algunos casos clínicos, discusiones y poco más. Pero mi sorpresa fue que se abría el programa sobre actualización de resistencias, de criterios de valoración de resistencias, una novedad, y por otro lado, algo muy importante, de actualización de estado de resistencias de Mycobacterium tuberculosis en la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta que Mycobacterium tuberculosis es uno de los microorganismos más letales en el mundo, que produce más muertes en el mundo, según la OMS, que las bacterias multiresistentes, es de capital importancia conocer cuál es el estado de las resistencias de estas bacterias en nuestra comunidad. Simplemente quiero comentaros eso, que es un programa muy interesante, que aporta novedades frente a los otros talleres que hemos tenido y especialmente por el conocimiento actual sobre el estado de las resistencias de Mycobacterium tuberculosis en nuestra comunidad. Muchas gracias por vuestra asistencia y a los organizadores de este taller. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Pues lo primero, agradeceros que la convocatoria ha sido bastante... Bueno, habéis tenido una gran respuesta, ¿no? Y también quiero agradecer a la industria, que sin ella, pues la verdad es que no podríamos hacer este tipo de eventos, o por lo menos de esta forma que hemos organizado. Vamos a empezar con la doctora, aquí, lo tengo por aquí, Nieves Larrasa Escartín, que actualmente, aunque ella dice que no, es la jefa de servicio del Hospital de Vall-d'Hebron. Ha trabajado en el ámbito de la resistencia antimicrobiana, el control de la infección nosocomial y de la infección en el paciente crítico. En estos momentos se centra en el diagnóstico de la sepsis y la implementación de técnicas rápidas o para conseguir un antibiograma más rápido para optimizar el tratamiento. En la vertiente investigadora está vinculada a la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa y lidera un proyecto que estudia la dinámica de transmisión de las bacterias multiresistentes y la individualización en función del riesgo epidémico. Pues nada, sin más, cuando quieras, Nieves. Buenos días a todos. Es un gusto estar un sábado por la mañana en un foro como este con tanta gente a la que nos gusta la microbiología y en concreto el estudio de las resistencias. Quería agradecer en primer lugar a José Luis y a Salvador la invitación a este evento y tengo que decir que es un honor poder estar aquí hoy con vosotros. El título de la charla que me sugirió Salvador fue Nuevas categorías, que ya lo pongo entre comillas porque llevamos así desde el 2019, con lo cual nuevas ya no son, de interpretación de la sensibilidad de EUCAS del laboratorio clínico. ¿Qué hacemos en nuestro hospital, en mi hospital? Ahora os contaré. Y qué novedades tenemos en las guías del 2023. Y yo me he permitido la licencia de cambiar el título a Objetivo microbiológico de estos cambios, disminuir la incertidumbre de los resultados sin generar demasiada confusión, que parece que es lo que está ocurriendo, ¿no? La realidad es que yo creo que no hemos de ver este cambio como algo negativo, sino como algo que viene a mejorar los resultados que emitimos en el laboratorio diariamente. Pero esto lo digo un poco sesgada, porque en mi conflicto de intereses tengo que reconocer que soy miembro del Comité Español del Antibiograma,
que se dedica a dar soporte y a transferir o a intercambiar información con el EUCAS. Entonces, a lo largo de la presentación haremos un breve repaso por la historia del COESAN y por las funciones que tiene. Veremos cómo ha sido el cambio de estas categorías y por qué. Como somos microbiólogos, hablaremos un poco de lo que implica la ATU, el área de incertidumbre técnica, y algún otro aspecto de interés que siempre tenemos de ruido de fondo en nuestro día a día. Yo no sé si todos sabéis que en el año 1991 se había creado una mesa española de normalización de la sensibilidad y la resistencia a los antimicrobianos que se llamó Mensura, a ejemplo de lo que ocurría con el Comité del Antibiograma de la Sociedad Francesa de Microbiología, a la que muchos de nosotros hemos mirado durante años, o la Sociedad Inglesa. Estas sociedades, además, sirvieron de germen para la configuración o para la conformación del EUCAS en el año 97, cuya principal diferencia con el CLSI es que era el órgano consultor que se formó a partir de la Sociedad Europea, pero también del Centro de Control de Infecciones Europeo, y era totalmente independiente de la industria, algo que no ocurría con el CLSI, que era quien nos guiaba hasta entonces. El antiguo Mensura acabó convirtiéndose en el COESAN, en el Comité Español del Antibiograma, a instancias de la Sociedad Española y también del Plan Nacional de Resistencias Antibióticas de la Agencia Española del Medicamento. Depende y está financiado por los dos. Y desde el año 2012 ha hecho un trabajo muy activo en intentar, primero, facilitar la transición del CLSI al EUCAS y luego intentar confluir los intereses europeos con lo que ocurre aquí, porque muchas veces los países nórdicos tienden hacia allá y nos vemos en realidades que no son las nuestras. Entonces, estamos muy atentos a las consultas y estamos muy atentos a hacer sugerencias y hay un gran intercambio de información entre un sitio y otro. Aquí simplemente os ponía una diapositiva acerca de lo que se ha conseguido en estos años, desde el 2012 hasta ahora. Y en estos momentos el trabajo más activo se está llevando a cabo en cuanto al apoyo a la Red Labra y al Plan Nacional de Vigilancia de las Resistencias a los Antimicrobianos. Y podemos decir que desde el año 2013 al año 2022 el panorama nacional ha cambiado mucho y que ahora más del 90% de los hospitales ya se rigen por criterios EUCAS que son mucho más próximos a nuestra epidemiología y a nuestra forma de hacer. ¿Y qué aspectos relevantes tiene EUCAS a diferencia del CLSI? Pues que en estos momentos tiene estas tres categorías: sensible a exposición estándar, sensible a exposición incrementada y resistente, que en las tablas no se refiere explícitamente a la categoría I o de sensible a exposición incrementada, que hay bacterias que no van a tener la categoría de sensible a dosis estándar, que han creado este concepto de incertidumbre técnica con la idea de mejorar nuestros resultados, que hay una serie de puntos de corte, sobre todo en los aminoglicósidos, que emite entre paréntesis, ¿qué quiere decir eso? Y que tienen guías de detección de los mecanismos de resistencia más relevantes. Y respecto al antibiograma, hay una cosa que hemos de tener en cuenta como microbiólogos y es que nosotros trabajamos de forma estática en el laboratorio. Enfrentamos una bacteria con un antimicrobiano. Y eso no es lo que ocurre en la infección, que es un proceso totalmente dinámico. Entonces, es muy difícil extrapolar los resultados cuando la infección es polimicrobiana o estamos utilizando más de un antimicrobiano en ese tratamiento y necesitamos claramente que esta ecuación refleje otros parámetros como los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, los factores de virulencia y aquellos factores del huésped que impiden o favorecen la progresión de la infección. En este sentido, nos está ayudando mucho en los últimos años las simulaciones de Monte Carlo que nos permiten predecir qué es lo que ocurrirá en aquellas situaciones que no podemos ver en la práctica clínica. Y hay un paradigma que es un poco antiguo, pero que a mí me gusta mucho, que es la regla de Resi-Fowler del 90-60, y no estoy hablando de cánones de belleza, sino de antibiogramas, que dice que en condiciones ideales, en una infección monomicrobiana que se trata con un único fármaco en un foco al que este fármaco llega bien, la sensibilidad que calculamos en el laboratorio predecirá éxito clínico hasta en un 90%. Y que, en este caso, hasta en 2/3 de aquellas infecciones donde hemos informado resistentes se puede ver algo de respuesta clínica. La realidad es que las infecciones a las que nos enfrentamos no reúnen estas circunstancias prácticamente
en el 75% de los casos. Solo en el 25% de los estudios que hacemos en el laboratorio podríamos decir que estamos ante esta situación. Así pues, esta redefinición de la categoría clínica de sensible a exposición incrementada, intermedio antiguamente, responde a una necesidad de disminuir esta incertidumbre, de aumentar la certeza. Y si buscamos en el diccionario qué quiere decir incertidumbre, quiere decir falta de seguridad, de confianza o de certeza y situación de vulnerabilidad, algo a lo que los microbiólogos no queremos con nuestros resultados, porque queremos dar los resultados lo más fiables posibles y que ayuden de la mejor manera al tratamiento de estos pacientes. Este no ha sido un cambio hecho de manera arbitraria ni a la virulé. Hubo 3 consultas sucesivas y al final, por la respuesta de estas consultas, se decidió que se iba a mantener esta I, a pesar de lo criticado que ha sido después, entre otras cosas, por todo el problema que planteaba cambiarlo de cara a los analizadores. Entonces, en el año 2019 entra en vigor oficialmente y se supone que en este tiempo estamos implantándolo en los laboratorios. ¿Y qué quiere decir esta redefinición? Pues que tenemos en la definición antigua una definición que lleva implícito un efecto terapéutico incierto y en la nueva una alta probabilidad de éxito terapéutico cuando la exposición está incrementada, que no quiere decir que la dosis esté aumentada. Estamos hablando de exposición y eso es muy importante. Y eso a efectos prácticos ha hecho que dejemos de mirar el intermedio como un resistente y pasemos a mirarlo como una categoría de sensibilidad, cuando ya lo era. En muchas ocasiones este intermedio ya quería decir que teníamos que hacer lo que hacemos ahora, pero subjetivamente todos lo interpretábamos como resistente, de tal manera que incluso en nuestros resúmenes de sensibilidad agrupábamos el intermedio con los resistentes. Así pues, ya hemos dicho que el intermedio de antes se asociaba a este efecto terapéutico incierto y con posibilidad de uso, o sea, no cambiaba si la exposición era la adecuada y que traducía también una zona de incertidumbre, una zona tampón donde podían caber pequeños errores o defectos metodológicos que no nos daban seguridad en el resultado que estábamos emitiendo. Y la nueva lleva implícito que la exposición correcta dependerá de que se alcance la concentración adecuada en el lugar de infección mediante los parámetros farmacocinéticos o farmacodinámicos si son favorables, mediante una dosis y una frecuencia de administración adecuada o un modo de administración adecuado. Y por eso los laboratorios hemos de solventar la otra parte, que era la de posibles problemas metodológicos en la técnica. Así pues, en la incertidumbre actuaremos sobre todo sobre el efecto terapéutico, los resultados del laboratorio, y en la exposición deberemos actuar en intentar alcanzar una concentración adecuada en el lugar de la infección, muchas veces mediante un cambio en la estrategia de dosificación. Así, los comités de punto de corte intentarán que las distribuciones que emiten no rompan lo que es la distribución de las cepas salvajes, y el laboratorio intentará utilizar métodos y criterios de interpretación más adecuados, controlando mucho mejor la calidad de estos resultados. Y en cuanto a la exposición, los comités de puntos de corte deberán informar muy claramente sobre las estrategias disponibles y el clínico tiene la responsabilidad de ajustar el nivel de exposición cambiando sus estrategias. Y como siempre hemos mirado al CLSI, ¿qué es lo que hace el CLSI? El CLSI también tiene una zona intermedia, también tiene una zona gris donde los resultados no sabemos si corresponden a sensible o resistente. Pero ellos no tienen tanta relación con los parámetros PKPD, no asocian los puntos de corte con las dosis como se asocian en el EUCAS, que sabéis que lo primero que hay en la guía es una tabla de dosificación. Entonces, ellos incluyeron un concepto en el año 2014 que era sensible dosis dependiente para el caso del CFPIM y las enterobacterias, y han incluido este otro símbolo que veis aquí para aquellos antibióticos que se concentran en orina y que se podrían utilizar en el tratamiento cuando tendrían una categoría que cae en este punto de corte de I. ¿Y cuál es la trascendencia del cambio de definición? Pues que se han visto obligados desde el Comité Europeo a revisar los puntos de corte para adaptarlos a esta nueva definición, que habrá antibióticos que no tendrán una S o una categoría de S a dosis estándar, que siempre tendremos que dar una dosis máxima, que entra este concepto de ATU en juego, que hay una posibilidad de confusión en los informes si no se explican adecuadamente, y hay un gran cambio en los resúmenes de sensibilidad que afectan a la tendencia temporal que hemos visto en los últimos años. Esta sería una tabla que intenta facilitar aquellos casos en los que
los antimicrobianos tienen 2 dosificaciones y, por tanto, pueden tener una categoría de sensible a exposición incrementada. Ya veis que tampoco son muchas estas combinaciones, y aquellos otros casos donde no existe una categoría de sensible a dosis estándar. Y es muy relevante que hay algunos microorganismos como Pseudomonas. Yo creo que este es el problema fundamental al que nos enfrentamos, que prácticamente todo el antibiograma que emitimos va a pasar a emitirse como intermedio. Entonces, un antibiograma que informábamos así, hoy por hoy se informará así y significa exactamente lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Si no hemos hecho la adecuada difusión, lo que va a pasar es que una persona neófita que vea este antibiograma se va a decantar a utilizar meropenem o alguna de las nuevas combinaciones, porque identificará está ahí con el concepto de resistencia. ¿Qué es lo que hemos hecho a nivel del Instituto Catalán de la Salud, que hemos intentado ir de la mano para no ir un hospital por un lado y otro por otro? Pues hemos hecho una difusión muy, muy intensa previa al cambio, llena de sesiones, teniendo en cuenta los servicios de comunicación del hospital. Algunos centros, no en nuestro caso, pero sí, por ejemplo, en el de Virgen Macarena, que ha sido muy conocido en Andalucía, han utilizado las redes sociales con bastante buen criterio, y yo creo que lo que es fundamental es coordinarse con los equipos PROA y también pactar con los servicios de farmacia, porque los programas que ellos tienen nos pueden ayudar, o sea, no solo incluir mensajes en nuestros informes del laboratorio, sino también incluir recomendaciones en los programas de farmacia. Es súper importante advertir del cambio de impacto, es muy importante hablar con los diferentes servicios y dar sesiones en los diferentes servicios que se pueden ver más afectados por estos cambios, y contar con la connivencia de los equipos PROA y en concreto de los servicios de infecciosas para que nos ayuden en la primera etapa. Nosotros estamos justo ahora en este proceso porque estábamos en medio de un cambio de una integración del sistema informático en todos los laboratorios X. Y bueno, este sería el ejemplo del informe que tendríamos, donde la nota que hemos pactado sería sensible a exposición incrementada cuando se incrementa la exposición, ya sea ajustando la pauta de dosis, aumentando la dosis, frecuencia o cambio de la vía de administración por perfusión continua o por concentración del fármaco en el foco de infección. Esto, que parece una tontería, esta frase tan simple, nos ha llevado a un par de reuniones y varias discusiones, porque al final somos 8 hospitales que cada uno piensa de una manera, y este es el fruto del consenso. Y ahí estamos. Yo he insistido mucho en que, independientemente de que tengamos que utilizarla ahí en el laboratorio, en los informes salga sensible, resistente o sensible y que quiere decir exposición incrementada. A mí me parece que esto puede ayudarnos a evitar la confusión. Y bueno, he hecho tanta difusión que los residentes llegaron a hacerme esto. En cuanto al impacto de estos cambios, hay un artículo que mide esto en un hospital suizo entre finales del año 2019 y el primer semestre del 2020, cuando se pone en marcha este cambio en enero del 2020. Hay que decir que es un grupo que ya llamaba en otro artículo previo al sentido común, porque decían que era una barbaridad este cambio, con lo cual muy favorables no eran. Pero lo que sí que ven es que, y esto puede ser y puede pasar y hay que tenerlo presente, es que el incremento del consumo de meropenem pasa de un 3 a un 30%, y eso es algo muy relevante, y de cara a las políticas PROA es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que decir que en este hospital la difusión que hicieron fue a base de mailings, a base de correos electrónicos, o sea que no hicieron tampoco, y lo describen en la metodología, una difusión directa o no tuvieron una implicación directa con los servicios clínicos. En el segundo semestre esto se normalizó, se disminuyó el consumo de meropenem, se volvieron a utilizar la piperatazo como se había utilizado previamente, y se vio que sí que incrementaban las consultas tanto a microbiología como a infecciosas, y que aumentaba el uso de los fármacos a dosis incrementadas, como estaba indicado ya también en Pseudomonas. Y aprovechando que tenía los datos de la encuesta EUCAS que publicamos en la jornada del COESAN, lo que puedo deciros es que a finales de octubre del año pasado, en un 66% de los laboratorios españoles, esta encuesta la respondieron 100 responsables de laboratorios nacionales, el cambio se había producido en un 66%, estaba en proceso en un 30% y no se había producido aún en un 6%. Y las causas del retraso eran
la pandemia, los sistemas informáticos porque nos cuesta adecuarlos, el miedo a malas interpretaciones, la dificultad para hacer estas sesiones y para difundir la información adecuadamente, la dificultad para controlar el consumo del meropenem en el caso de la pseudomona y la falta del personal. Y cuando preguntas si los compañeros que normalmente pautan el tratamiento antibiótico son conocedores de que para algunas combinaciones no existe una categoría de sensible como tal, te dirán que en un 50% de los casos los compañeros clínicos ya están al caso de esto y en la misma línea, cuando se pregunta si saben aplicar o si entienden bien cuál es el nuevo concepto de sensible cuando se incrementa la exposición, esto es un poco más, entendiendo también lo subjetiva que es la pregunta, es un poco peor porque vemos que solo en un 40% de los casos entenderían el concepto como tal. En las estrategias de implantación vemos que la mayoría han puesto un comentario en el informe, que una gran parte de nosotros hemos hecho muchas sesiones clínicas, que hay gente que se ha decantado por la nota por mail. Yo creo que una circular cuando se va a poner en marcha finalmente se ha de hacer, que hay gente que lo tiene en su página web, si tienen página web, que se han utilizado las redes sociales y otras vías. Y, sobre todo, en tres cuartos de los casos, en casi un 75% de los centros, lo que ha habido es mucho apoyo de los compañeros del equipo PROA, que yo creo que es algo que es fundamental. Y en el caso del antibiograma de Pseudomonas aeruginosa, nosotros discutíamos mucho dentro del grupo también si informar o no informar el meropenem. Yo he informado siempre el meropenem. Si dejo de informar el meropenem ahora, lo que me ocurrirá es que me freirán a llamadas telefónicas y tengo que evitarlo. Pero hay otros hospitales, otros compañeros que ocultan el meropenem para que esta desviación no suceda, por lo menos al principio. Y vemos que más o menos un 70% de los centros siguen informando, se arriesgan a informar este meropenem que va a ser sensible respecto al resto de antimicrobianos. Y en cuanto a si los que ya han hecho el cambio tienen una percepción en el desvío del consumo, del 60% que más o menos respondieron a esta pregunta, había un 13% que dijeron que sí. La cantidad de respuestas que tenemos de esta encuesta es justo de redondo 100, con lo cual podéis equiparar estos tantos por ciento al número absoluto de laboratorios que tienen esta situación. En cuanto al área de incertidumbre técnica, he de recordar que no es una categoría clínica, que no impide que el laboratorio interprete el resultado del antibiograma y que sí que es un sistema de alerta para nosotros en cuanto a que hay incertidumbre en los resultados. Que esto tampoco quiere decir que estemos realizando mal el antibiograma y que otra técnica lo vaya a mejorar, es algo diferente. Pero lo que sí que sabemos es que el que estemos alerta y el que lo detectemos va a mejorar ese valor predictivo del antibiograma del que hablábamos al inicio de la presentación. Con lo cual, el laboratorio va a necesitar una estrategia para asegurar la exactitud y para informar de la incertidumbre de este resultado. ¿Y por qué estas áreas de incertidumbre? Pues porque estamos en una zona donde la población sensible y resistente se mezclan. O sea, no podemos hacer una distribución clara, no podemos poner un límite que te separe las cepas sensibles de las resistentes, con lo cual no podemos dar un resultado de calidad. Esto, afortunadamente, se contempla en muy pocas combinaciones y cada vez se está reformulando mejor. Y me he permitido traeros esta diapositiva que hizo Felipe Fernández Cuenca del Macarena de Sevilla, que yo creo que es muy claro en cuanto a las combinaciones donde ocurre esto. Aquí faltaría imipenem relebactam, que es otro fármaco que contempla ahora esta categoría o este ATU en el estudio de la sensibilidad a las enterobacterias. Entonces ya veis que vemos ATUs que caen en las categorías de resistente, vemos otras ATUs como la de ciprofloxacino, que bajo mi punto de vista yo creo que es la que más problemas nos plantea, que caería en la categoría de sensible a exposición incrementada, y en el caso de amoxiclavulánico caería en la categoría de sensibilidad. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos ante una ATU? Repetir la prueba, en principio, no deberíamos, porque se supone que no es un problema metodológico y solo en aquellos casos donde sospechamos un error técnico. Realizar un método alternativo, pues si estamos haciendo algo cualitativo y podemos hacer algo cuantitativo, no nos va a dar una certeza absoluta, pero a lo mejor nos puede ayudar cuando necesitamos ese resultado. Informarlo como incierto, si es el fármaco de elección, no vamos a poderlo hacer, aunque en algunos casos el EUCAS te dice que incluso si tienes otras alternativas, ocultes el resultado o lo informes como resistente. Y la otra opción que tienes es discutir con el clínico el significado de este resultado. A mí en el laboratorio donde más problema me plantea es en la combinación de enterobacteria y ciprofloxacino, sobre todo en las muestras de orina. ¿Y qué impacto tiene esto? Cuando se hizo este estudio retrospectivo entre febrero y noviembre del 2019 por
técnica de discodifusión y comprobando mediante tiras de test en muestras en casi 14.000 combinaciones de antibiótico y microorganismo, ven que hasta en un 8,5% se detecta esto. Y donde más implicación vemos es en el cambio en amoxiclavulánico y en piperatazo, que si os fijáis por aquí es casi un 36% cuando se recomprueba por la otra técnica el cambio de categoría, la reclasificación. Yo tengo que decir que he estado años y años y años haciendo la técnica de Stokes, que no sé si la conocéis, para verificar el resultado del amoxiclavulánico, lo que ha hecho que en mi laboratorio tengamos un porcentaje de resistencia a amoxiclavulánico mayor que el del resto de otros hospitales y que aún no sepa en estos momentos si realmente está bien documentado o es a expensas de la técnica de comprobación por la técnica de test. En el mismo laboratorio de la Macarena, con este problema de la cipro, lo que vieron es que tenían un 3% de atus en las combinaciones en coli y ciprofloxacino y un 1,5% en Klebsiella y ciprofloxacino. Y lo que ocurría allí es que en la mayor parte de los casos estas atus iban hacia sensible en casi todas las combinaciones. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con el antibiograma que preguntamos en esta encuesta, pues deciros que casi el 70% de los laboratorios tienen en cuenta estas atus y que en un 70% lo que se hace es estudiar la sensibilidad por un método alternativo. En cuanto a los puntos de corte entre paréntesis, lo que nos traducen es que el fármaco básicamente no se puede utilizar de manera individual. Esto ocurre sobre todo con los aminoglicósidos, pero también ocurre con la clindamicina y el bacteroides, es lo que tenéis que recordar y es algo que ya veníamos teniendo presente en el caso de los aminoglicósidos. Estos puntos de corte lo que traducen básicamente son los puntos de corte epidemiológicos más que un punto de corte que prediga la respuesta clínica. Y en cuanto a cómo informar cuando no existen puntos de corte establecidos por EUCAS, lo que se suele recomendar desde la Sociedad Europea es que no se debe utilizar un método cualitativo o tiras de test si no están validadas para esa especie, que hay que guiarse por puntos de corte de PKPD, los puntos de corte de PKPD que tenemos en la misma tabla del EUCAS, que en ausencia de estos puntos de corte podemos fijarnos en los ECOFs si están determinados y que si se utilizan como referencia valores o que están en relación a otras especies próximas, esto se ha de reflejar en el informe. Entonces, ellos lo que hacen es recomendar cualquiera de estas dos frases, o sea, que pongamos en el informe no existe un método aprobado y no se ha determinado el punto de corte si no lo hacemos, o la CMI es tanto, que es lo que hacemos nosotros, que sugiere que la gente sí o no puede usarse en este tratamiento. Y esto lo hacemos todos porque sabemos que hay muchas combinaciones que aún no están establecidas por EUCAS. En los resúmenes de sensibilidad ya os he adelantado que lo que se hace es recomendar o dar las tres categorías de manera individualizada o pasar la I a las S. El COESAN publicó este año pasado un documento que intenta dar unas directrices para homogeneizar la realización de estos resúmenes de sensibilidad y en cuanto a los principales cambios en el EUCAS de este año, lo que tenemos es cambios en la dosificación, se incluyen perfusiones continuas en Aztreonam y Cefepime frente a Pseudomonas, se eliminó la ticarcilina porque no la utilizábamos, se intentó eliminar la piperacilina, pero algunos de nosotros la utilizamos en la lectura interpretada, sobre todo de las Pseudomonas, y conseguimos parar esto. Se incorporan más categorías, para mí esto es un gran problema a la hora de interpretar el resultado de amoxiclavulánico en las orinas, porque nosotros desde el laboratorio no sabemos si es una infección complicada o no complicada. Se incorporan puntos de corte frente a Corynebacterian, se incorpora la ATU de Imrilebactam y estamos a la espera de la introducción de los puntos de corte de amoxiclavulánico, de ertapenem y de imipenem en anaerobios y de ceftriaxona y linezolida, en concreto en Cutibacterium agnes, porque en estos momentos hay una consulta abierta que finaliza el 3 de marzo y que yo creo que en las guías del año que viene ya tendremos estos puntos de corte disponibles. Como muchos de nosotros seguimos utilizando e informando amoxiclavulánico, os recomiendo que miréis la página del EUCAS porque veréis cuáles son los puntos de corte ya propuestos en esta consulta para amoxiclavulánico, bacteroides, Prevotella y las especies en las que EUCAS tiene puntos de corte, o por lo menos es lo que hacemos en mi centro. Y como reflexiones finales,
EUCAS se adapta mejor a la realidad clínico-epidemiológica española y nos permite participar en las discusiones. Nosotros hacemos consultas y comentarios permanentemente, pues, por ejemplo, en cuanto a las discrepancias en la dosificación del cotrimoxazol o ahora en la última consulta que se hizo de fosfomicina. El cambio en el concepto de IA sensible a exposición incrementada en aquellas combinaciones en las que existían dos posibilidades de dosificación, lo que pretende es disminuir la incertidumbre, no aumentar la confusión, disminuir la incertidumbre y mejorar el valor predictivo del antibiograma. La ausencia de puntos de corte en aquellos casos donde se tiene relevancia clínica, el que no existan estos puntos de corte nos permite que tengamos diferentes estrategias, que son las ya comentadas, y necesitamos, obviamente, realizar informes con criterios homogéneos que permitan aportar datos de calidad a las redes de vigilancia. Yo no me canso de repetir, y lo comentábamos ahora viniendo a la sesión, no se pueden coger los datos en bruto de los laboratorios sin hacer un control de calidad adecuado. Y eso es así, tiene que haber un experto detrás, porque además, hasta en los mejores laboratorios, cuando tú haces los resúmenes de sensibilidad, necesitas trazabilidad porque siempre se te ha colado un linezolid resistente que no toca o una vancomicina resistente que no tocaría. Y eso nos permite hacer un control de calidad, depurar nuestras bases y dar unos resultados que realmente son óptimos y que se pueden utilizar para hacer guías de tratamiento y para hacer una vigilancia epidemiológica adecuada. Y esto es todo, esto es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya aclarado en algún punto y que no haya sido muy pesado para empezar la mañana. Gracias. Hola, Nieves. Mira, quería preguntarte, ¿vosotros adjuntáis al informe de sensibilidad un documento anexo donde informáis de las dosis? Eso sería ideal, pero nuestro sistema informático no nos lo permite. Lo ideal sería que tuviéramos algo interactivo donde tú pudieras clicar allí y tuvieras la recomendación. Entonces, como nuestro sistema informático no nos lo permite, lo que hemos hecho es ese documento que veis allí. Yo insistí mucho en que no fuera la I al informe, sino que fuera el sensible IE. Eso lo estamos acabando de perfilar, no lo hemos lanzado aún, lo lanzaremos la semana que viene y entonces la estrategia ha sido hablar con los compañeros de farmacia, de pediatría y de adultos y que puedan poner en el Silicon, que es el programa que tenemos nosotros, una recomendación cada vez que se va a recomendar, por ejemplo, meropenem y pseudomonas aeruginosa. Es que eso es una gran ventaja. Yo creo que eso es lo que soluciona y mejora. Es la forma de evitar errores, es una forma de evitar errores. Y parece mentira que con los avances informáticos no tengamos mayor flexibilidad en los SIL de laboratorios, pero nosotros es lo que tenemos en este momento. Y luego te quería preguntar, ¿los sistemas automatizados con los que trabajas para hacer el antibiograma, habéis incluido en el sistema experto algún sistema de detección de la SATU como alerta? No lo hemos hecho, pero se podría hacer. Y no lo hemos hecho porque nosotros en Vallebrón trabajamos con Biomeria y trabajamos con Vitec 2 y tenemos Maila, pero no tenemos el programa entero de Maila que sí que te permite estas alertas. Pero bueno, lo vemos porque validamos uno a uno. Nosotros validamos en torno a 240 antibiogramas de Vitec diariamente y unos 70-80 de discodifusión porque no hemos abandonado el disco placa. Y cuando validas, como es bastante ágil y vas revisando, ya ves enseguida ese cipro 0,5 que es lo que más te llama la atención. Estuvimos un tiempo comprobando estas cipros y al final hemos dejado de comprobarlas porque nuestro sesgo es hacia sensible y donde más lo vemos es en primaria, que suelen ser infecciones urinarias no complicadas, que si al final se tratan con cipro van a funcionar bien. Pero a mí me plantea mucho problema esta diferencia de puntos de corte. Me preocupa más, aunque no sea amoxiclavulánico y no está contemplado en las guías catalanas un tratamiento de la infección urinaria, me preocupa mucho cómo informar amoxiclavulánico en el antibiograma de la infección urinaria. Y de hecho, llegamos a pensar, bueno, informamos los de primaria que estén entre 8 y 32 como sensibles e informamos los del hospital como si fueran todos infecciones urinarias complicadas, pero eso no es así porque luego en primaria hay pacientes diabéticos, hay pacientes que tienen otras complicaciones. Entonces la solución que hemos encontrado es hacer como con la penicilina y el neumococo.
con la meningitis y la no meningitis. Informar los dos puntos de corte y que el clínico que tiene delante al paciente decida si puede utilizar amoxiclavulánico, si lo va a utilizar teniendo en cuenta, y repito, que no es una indicación para la infección urinaria o no. Hola, mira, me pregunto por qué todavía no hay puntos de corte establecidos para Klebsiella para fosfomicina Klebsiella en las infecciones urinarias. De hecho, Klebsiella, no sé, a ojo de buen cubero, yo diría que va en aumento con respecto a coli. Entonces, muchas veces tienes ahí una CMI que es tentadora de informar como sensible, pero tienes que abstenerte de hacerlo. Y lo mismo con la nitrofurantoína. Y lo mismo con la nitrofurantoína. Pues supongo que porque tenemos esta discrepancia entre los países del sur de Europa y los del norte, y los puntos de corte los ponen allí. Es verdad que si miras los datos de sensibilidad de fosfomicina y de nitrofurantoína no son tan buenos en Klebsiella como en E. coli. El porcentaje de sensibilidad o el porcentaje de resistencia es mucho más alto, y yo creo que como tratamiento empírico, cuando sospechas que es un microorganismo no coli, no se debería utilizar, pero como tratamiento dirigido en algunos casos, yo creo que sí se puede utilizar. Y yo además trabajo en un hospital donde fosfomicina se ha utilizado para otro tipo de infecciones, se ha utilizado en prostatitis y se utiliza en infecciones incluso por Campylobacter. O sea que yo creo que todo depende de que tengas el antibiograma y del punto de corte que veas allí. Nosotros informamos a veces con criterio de punto de corte de intravenoso en este caso, pero no es algo que esté bien hecho ni es una práctica adecuada. Y el problema yo creo que sigue siendo eso, sigue siendo la discrepancia entre los países del norte y el peso que tienen los países del norte en el comité de Leucas. Pero vamos, esta pregunta yo creo que te la respondería muy bien Rafa Cantón, y se la puedes hacer por mail porque te la responderá seguro. Simplemente una sugerencia, esto tiene que ver directamente con los sistemas informáticos, pero a propósito de la categoría de sensible con exposición aumentada al antibiótico, si pudiéramos poner al lado cuán aumentada está esa exposición, es decir, a qué dosis, sensible a tal dosis, E. coli, amoxiclavulánico, sensible a tal dosis. Quizá nos ahorraríamos muchos coloquios, consultas, etcétera, etcétera, aunque solo sea poner la dosis. Pero no poner las pautas, bueno, pues si hacemos una perfusión continua o, en fin, o extendemos... En fin, otros arreglos farmacocinéticos de los que podamos echar mano y que ya no caben en ese informe, pero la dosis sí que caben. Que no caben en ese informe, que además causan fatiga. Yo creo que el poner mucho comentario en un informe hace que no se acaben leyendo, entonces hay que ser muy restrictivo desde el laboratorio, o sea, no te puedes quedar tranquilo poniendo solo comentarios. Nosotros en este sentido, yo creo que esto arreglaría esto y arreglaría otras situaciones como por ejemplo las OXA48 que son sensibles in vitro a carbapenémicos o que son sensibles a ceftazidima. Y lo vemos día a día y también en aquellos casos, pues por ejemplo, ayer tuvimos un paciente, nosotros siempre cambiábamos amoxiclavulánico y piperatazo en las BLES a intermedio de antes, a resistente ahora. Y dijimos, no, vamos a hacerlo como lo dice Leucas y vamos a informar amoxiclavulánico y piperatazo como sensible, las cefalosporinas no, las cefalosporinas por supuesto todas resistentes. ¿Y qué nos encontramos? Que en algún caso donde la persona que prescribe no tiene el conocimiento adecuado y con buen criterio, o sea, dice, bueno, tengo amoxiclavulánico sensible, sin pararse a pensar de si es una infección complicada o no complicada, acaba haciendo una mala praxis en este sentido. Y lo mismo en el caso de las OXA48, como os comentaba, o sea, cuando informas meropenemasa dicen, bueno, no se dan cuenta que tiene una carbapenemasa y dicen, vale, pues meropenem, como ha fallado la ceftazidima, pues le pongo meropenem, que es sensible, y te encuentras con que puedes tener fracasos terapéuticos y tenemos una discusión permanente con el servicio de infecciosas acerca de cómo hacemos esto y sabemos que siempre va a haber casos que se nos van a escapar y esto que tú propones es lo que lo solventaría, pero no sé cuándo podremos tenerlo en los programas informáticos. Yo tampoco. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.